Carla Díaz, del canal Investigando la Historia, me envió un mensaje para hablar sobre una confusión que existe en el tema de la Semana Santa y así poder aclarar con ustedes algunos de los errores del relato del Domingo de Ramos. Quería invitarte para el Domingo de Ramos, a hablar de la entrada triunfal de Jesús. Antes que nada, les explico en dónde estoy. Todos esos agujeros que ustedes ven en la muralla son disparos. Esta es la puerta de Sión. Es una de las entradas a la ciudad antigua de Jerusalén. Y los disparos que ustedes ven son de la guerra de independencia del Estado de Israel, cuando los valientes judíos debieron combatir como leones contra 5 naciones árabes al tiempo para que los árabes no nos exterminaran. En fin, volviendo al tema de la Semana Santa, como muchos de ustedes quizás saben, Semana Santa es una conmemoración anual que hacen los cristianos de prácticamente todas las denominaciones y lo hacen para recordar los últimos días de vida de Jesús antes de que fuera crucificado por los romanos. Los cristianos comienzan la Semana Santa el domingo con lo que ellos llaman el Domingo de Ramos. En el Domingo de Ramos, los cristianos celebran un relato que está escrito en el Nuevo Testamento, en el que se cuenta de un evento que ellos llaman la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que les recuerdo, esta es una de las tantas puertas de la muralla para entrar a Jerusalén. Pero es aquí donde comienza una serie de problemas a nivel histórico, porque hay ciertas descripciones en el relato de la entrada triunfal que no tienen mucho sentido cuando uno los analiza desde la perspectiva hebrea. Lo que cuentan los evangelios, básicamente, es que Jesús entró a Jerusalén montado sobre un burro. De hecho, si uno se fija en el texto cristiano, mientras que unos evangelios dicen que Jesús se montó sobre un burrito joven, en el evangelio de Mateo es distinto porque básicamente dice que Jesús se montó sobre 2 burros al mismo tiempo. O sea, básicamente, si uno lee Mateo 21, en los primeros 3 versículos, se cuenta como Jesús le ordena a 2 de sus discípulos a que vayan y hurten a un asno, a un burro. Básicamente eso es lo que ellos hacen, que van donde un burro que estaba atado y también que le traigan a un asno joven, o sea, a un burro y a un asno joven. O sea, básicamente Jesús le dice a sus alumnos que tomen a 2 burros de otra persona y que si alguien les pregunta por qué están llevándose a los burros de otra persona, que ellos respondan, el Señor lo ordenó, el Señor lo necesita. Como si la gente supiera a cuál Señor ellos se refieren, como si fuera algo legítimo llevarse propiedad ajena de otras personas, especialmente tratándose de un burro, que para esa época era como llevarse un automóvil. Pero, en fin, ahí en Mateo 21, 7, dice que efectivamente los discípulos le trajeron a Jesús el asno y el burrito y pusieron sobre estos 2 animales unos mantos y Jesús se sentó encima. O sea, suena como si Jesús se hubiera montado en los 2 burros al mismo tiempo. Para explicar esta narración tan extraña sobre que Jesús monta en 2 burros, debemos recordar la metodología de los evangelios, especialmente el evangelio de Mateo. La metodología es tomar un versículo de la Biblia hebrea y en base a este versículo, los evangelistas fabricaban un relato ficticio sobre Jesús. O sea, los evangelios no necesariamente cuentan relatos reales sobre Jesús que cumplieron profecías, sino que fue al revés. Los evangelios toman versículos proféticos y a partir de ellos construyen en el Nuevo Testamento relatos para poder decir que estas profecías fueron cumplidas. Por ejemplo, si en la Biblia hebrea hay un versículo que dice que no será quebrado hueso suyo, entonces los evangelios van a escribir que a Jesús no le rompieron los huesos. ¿Para qué? Para luego poder decir que así se cumplió la escritura en Jesús. O por ejemplo, si en algún lugar de la Biblia hebrea dice tengo sed, en los evangelios van a escribir que Jesús tuvo sed y así supuestamente se cumplió la escritura. Lo mismo ocurre con el tema de los burritos, que supuestamente se montó Jesús. Los evangelistas tomaron un versículo en Zacarías que habla sobre montar en burro y así escribieron una historia sobre que al Jesús montar en burro cumplió la profecía de Zacarías. Como si en esa época nada no fuera común montar en burro, ¿sí? Como si fuera gran cosa montar en burro en el siglo I en Jerusalén, pero en fin, ¿qué es lo que ocurre en el relato de Mateo sobre que Jesús se monta en 2 burros simultáneamente? Resulta que en Zacarías, capítulo 9, versículo 9, está escrito así: alégrate mucho, hija de Sión, haz ruido, hija de Jerusalén, que aquí tu rey va a venir, justo y salvado. Él es humilde y cabalga sobre un asno, sobre un burrito, hija de burras. Así dice en Zacarías 9:9.
O sea, en la profecía de Zacarías, en verdad dice que cabalga en un asno y en burrito. Menciona dos animales al mismo tiempo, en el mismo versículo. Pero para uno, como judío, resulta muy gracioso leer el texto en Mateo, porque claramente el autor del Evangelio de Mateo no entendió el versículo de Zacarías 9:9. El autor del Evangelio de Mateo, en verdad, creyó que Zacarías se refería a que el Mesías debería montarse en dos burros simultáneamente, en dos asnos al tiempo. Entonces, ¿cómo así que Zacarías menciona a dos animales al tiempo? Lo que ocurre es que en varios textos de la Biblia hebrea, ese es el estilo literario que el texto hebreo suele utilizar. Utiliza un carácter poético en donde las frases se repiten con sinónimos. Por ejemplo, en Zacarías 3, versículo 7, que dice: si anduvieres por mis caminos, si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás en mi casa, también guardarás mis atrios. ¿Sí entienden? La idea de guardar los caminos se repite, la idea de cuidar la casa se repite, todo en un solo versículo. O por ejemplo, también se puede encontrar en Zacarías 13, versículo 9, que dice: los fundiré como en la plata, los probaré como el oro. La idea de usar un metal precioso se repite en un solo versículo. O sea, se utiliza la misma idea repetida. Y este es el estilo poético que ocasionalmente utiliza el profeta Zacarías. Y esto no es un estilo poético exclusivo del profeta Zacarías. También se puede ver en muchos otros lugares del Tanaj hebreo. Por ejemplo, en el Salmo 15, que dice que habitará en tu tabernáculo quien morará en tu monte santo. O sea, la idea de habitar la casa de Dios se repite en el mismo verso. Es una forma poética común en el Tanaj. ¿Entendieron el punto? Lo mismo ocurre en Zacarías 9, versículo 9. Cabalga sobre asno, sobre un burrito hijo de burras. O sea, no es que el profeta Zacarías se refería a que el Mesías cabalgará en dos animales al tiempo. Ese no es el punto. Lo que quiere hacer acá Zacarías es su estilo literario. Así es como Zacarías se manifiesta. Es algo que ocasionalmente el profeta Zacarías hace en su texto. Y de hecho, es muy interesante cuando se lee la Biblia en hebreo. Estas frases tienen muchísimo más sentido. En hebreo incluso hay juegos de palabras, hay rimas, hay lógica. Por eso es que con las traducciones se pierde mucho esta lógica del texto en hebreo bíblico original. Y al final de cuentas, es por esto que se sugiere que el autor del Evangelio de Mateo no estaba muy familiarizado con el texto de Zacarías en hebreo ni con su formato completo. Quizás el autor de Mateo solo conocía una parte de Zacarías, o no sé. Además, según el análisis filológico, recuerden que el Evangelio de Mateo, al parecer, tuvo 5 autores distintos y tuvo muchos más editores distintos. Es como, o sea, y además que es obvio, todos sabemos que Mateo originalmente es un texto escrito en griego y no desde las fuentes hebreas. Por eso es que tiene mucho sentido que Mateo se haya confundido en su relato de Zacarías sobre que Jesús tomó 2 burritos al tiempo. Entonces, por eso es que lo que hace Mateo es que para que la profecía de Zacarías 9:9 encaje literalmente, él debe traer a 2 burritos al tiempo. Esa es la confusión por el estilo poético de Zacarías. Y esta es una de las tantas muestras que sugieren que los autores de los evangelios tomaban versículos bíblicos y creaban alrededor de estos versículos un relato, y no al revés. O sea, no fue primero el evento y así Jesús cumplió el versículo, sino que la ecuación es al revés, que primero los evangelistas toman versículos y así fabricaban relatos para decir que Jesús los cumplió, porque entendieron, no tiene sentido que Jesús montó en 2 burros al tiempo, a menos de que se quiera forzar el cumplimiento de Zacarías 9:9 de forma literal. Sea como sea, el relato en los evangelios sobre la entrada triunfal, que cuenta que cuando Jesús entró a Jerusalén, llegó una multitud numerosa de personas a recibir a Jesús. Y ahí cuenta que llegaron con hojas de palmeras y empezaron a decir: Hosanna, hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna. Es por esta escena que en el cristianismo la Semana Santa, el primer día se llama Domingo de Ramos, por los ramos de palmeras que llevaban estas personas cuando recibieron a Jesús supuestamente. Pero en esta historia nos encontramos con un problema que cualquier judío se puede dar cuenta apenas uno lee el texto de las hojas de palmera. Sí, o sea, dejemos de lado el hecho de que acá hay una contradicción teológica con Isaías 53, que recuerden que Isaías 53 dice que fue despreciado entre los hombres. Por eso no tiene sentido que todos vinieron a aclamarlo. Pero eso es tema teológico, eso es tema aparte.
Lo que quiero analizar con ustedes es el tema de ir con hojas de palmera diciendo Hoshana, Hoshana. ¿Qué significa Hoshana? Esta palabra, ¿cuál es su significado? Hola. Hoshana, nos están saludando los soldados. Hoshana, particularmente en el arameo, significa sálvanos. Me acabo de encontrar ¿A quién me acabo de encontrar grabando un video? Ta, 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 ta. Bueno, antes de encontrarme al Rav Shapan, lo que quería analizar con ustedes es el tema de ir con hojas de palma diciendo Hoshana, Hoshana. ¿Qué significa la palabra Hoshana? Hoshana es una palabra que particularmente en arameo significa sálvanos. Y no se refiere a una salvación espiritual imaginaria, sino que se refiere a una salvación real, a una salvación terrenal. Este mismo verbo de pedir salvación en hebreo aparece en 2 de Samuel, capítulo 14, 4, o en 2 de Reyes, 6, 26, etc. En todos los casos se refiere a una salvación terrenal. Ahí en los versículos habla que le están pidiendo al rey un rescate físico y terrenal, no una salvación espiritual imaginaria. En el contexto de la época de Jesús, el pueblo judío queríamos ser salvados del yugo del imperio romano, porque la idea de una salvación espiritual ni siquiera era relevante para el común de los judíos del siglo I. Era más bien ser liberados políticamente de la invasión romana a Judea que había comenzado en el año 63, antes de la era común, tras la conquista de Pompeyo en Jerusalén. Pero aquí no viene el principal problema del Domingo de Ramos. El error más grande que encontramos es que los autores del Nuevo Testamento se confundieron y confabularon, mezclaron distintas fiestas judías en el relato. Les explico. Hay una fiesta en el calendario hebreo, una tradición judía, de traer hojas de palma a Jerusalén, hojas de palmera. Y en esa fiesta decimos Hoshana, Hoshana. Esto los judíos lo hacemos todos los años en la fiesta de Sukkot. En español esta fiesta se conoce como fiesta de las cabañas, fiesta de los tabernáculos, y esta ley judía de traer palmeras está escrito en la Torá en Levítico 23, versículo 40. Aparte de la fiesta de Sukkot, no existe ningún otro momento del año, no existe ninguna otra razón para que los judíos traigamos palmeras y empecemos a decir Hoshana, Hoshana. Incluso cuando llegue el Mesías, que sea pronto con ayuda de Hashem en nuestros días, ni siquiera ahí nadie va a venir a traer hojas de palmeras a hacer todo esto, simplemente no existe. ¿Cuál es entonces el problema en el relato de los evangelios? Pues que la fiesta de Sukkot es en el mes de Tishrei. Eso en el calendario gregoriano es a finales de septiembre. Y la cosa es que se supone que la semana en la que Roma condenó a Jesús de la crucifixión, eso fue durante el mes de la Pascua judía. Eso en el calendario hebreo es en el mes de Nisan. Este es otro mes distinto. El mes de Nisan es por allá en marzo, abril, es otro periodo del año. ¿Sí entienden el problema? Que en el Nuevo Testamento me están hablando de un rito judío del mes de Tishrei, pero que supuestamente ocurre en el mes de Nisan, que hay 6 meses de diferencia entre estos dos meses, entre Tishrei y Nisan. Son fechas opuestas. No tiene sentido. O sea, no tiene sentido de venir a traer hojas de palmera, decir Hoshana, Hoshana, en el mes de Nisan, simplemente porque no hay chances, o sea, es otro clima, es otro ambiente, es otro significado, nada que ver. A propósito, para un judío esto es muy evidente de ver. O sea, si uno lee este tipo de relatos con óptica hebrea, uno se da cuenta así de estos deslices. Pero más allá de la perspectiva judía, también en la academia se ha llegado a estas conclusiones. Por ejemplo, Spencer Kennard llegó a esta misma conclusión, en donde literalmente escribió en un artículo académico que la ovación de la entrada triunfal es una transferencia no histórica del material de Sukkot. Y, en fin, todas estas problemáticas del relato denotan nuevamente que los autores del Nuevo Testamento tenían un desconocimiento del judaísmo. Es posible que conocían el judaísmo de forma muy superficial, pero no más allá de eso. Puede ser que los autores del cristianismo veían a los judíos de lejos y veían que los judíos hacíamos ritos allá en Jerusalén trayendo hojas de palmera durante la fiesta de Sukkot, y así los evangelistas consideraron que era algo común y así se confundieron y lo trajeron en su texto. O sea, en pocas palabras, los evangelistas de pensamiento grecorromano, no de pensamiento hebreo, observaron a los judíos con un entendimiento muy superficial y así es como trajeron las fiestas como Sukkot
y utilizaron su imaginación y escribieron un relato no histórico, ficticio, sobre una supuesta entrada triunfal. Fin. El resto es historia, porque en base a esto el cristianismo inventó un Domingo de Ramos. Y por favor, si hay alguien cristiano viendo este video, le pido que no se vaya a enojar conmigo. Por favor, lo que yo estoy haciendo acá es explicarles la óptica hebrea. Y bueno, también la óptica académica del tema. Yo simplemente les estoy explicando cómo se entiende este texto si uno conoce la literatura judía, si uno conoce cómo es el común denominador del judaísmo del Segundo Templo. Y les pido esto porque quizás los que deberíamos enojarnos somos nosotros, los judíos. Nosotros somos los que deberíamos enojarnos con Semana Santa, porque les recuerdo que en las procesiones, en los ritos cristianos y católicos sobre la Semana Santa, hay textos que dicen que los judíos somos unos perversos, o dice que los judíos somos unos malditos, un montón de afirmaciones antisemitas contra nosotros. Así que, por favor, yo les pido que antes de enojarse, cuando se analiza la religión de ustedes, primero corrijan el odio contra los judíos que aún se conservan en sus páginas. Yo sé que hay buenos cristianos que están viendo este video y que están de acuerdo conmigo. Y ya, nada más. Este es un tema muy amplio. Hay otras anotaciones de las cuales hablar, como la cita en el libro de los Macabeos, capítulo 13, o en segunda de Macabeos, capítulo 10, que si gustan ver más detalles de este tema, pueden ir a nuestro canal en YouTube, se llama Filosofía Judía, y ver un video que se llama La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Les envío un saludo desde Jerusalén.